Hoy vengo a hablar sobre este libro, Noticias las Justas, muy interesante, y es un libro que me ha gustado mucho leer, que se lo recomiendo, es muy interesante, no solo para estudiantes de periodismo o de derecho, sino para los que ya han finalizado la carrera, ¿no? De hecho hay 6 capítulos muy interesantes, escritos cada uno por una persona diferente. Y vamos a empezar, ¿no? ¿De qué trata cada capítulo? En el primer capítulo, lo escribe Sergio Martín y trata 3 puntos clave, ¿no? Cómo los periodistas expertos que contrataban las redacciones para los temas jurídicos, que daban sobre todo información jurídica, y se plantea la accesibilidad para el público. Y otro punto interesante es si los juristas tienen que aparecer en televisión para poder hacer una función divulgativa sobre los jueces, las sentencias y demás. Y hay un punto que habla sobre el ciclo de la noticia, es muy interesante. Y explica a través, por medio de el nacimiento de las redes sociales, cómo una noticia se viraliza, produce efectos, y esos efectos vuelven a ser noticia y otra vez la rueda, ¿no? Y la verdad es que es un capítulo muy interesante. El capítulo 2 lo escribe María Izaguirre y consiste en las llamadas penas de telediario, ¿no? Y hace una investigación, un experimento donde hace entrevistas a personas, ¿no? No miento. Estudia los informativos de las 3 de la tarde de las cadenas de televisión y analiza los hechos noticiosos de las propias cadenas. Resalta, leo aquí, que durante los 3 años los casos como el de Bárcenas, caso Gürtel, etc., aparte del delito de sangre, muy famosos, y concluye que la exposición a los medios de comunicación por medios de las diferentes tertulias que ofrecen datos de los propios juicios antes de que se produzca la sentencia, propicia unos juicios paralelos que digamos que manchan el honor del investigado, ¿no? Investigado, que se llama ahora, por la ley de enjuiciamiento criminal, que antes era imputado. Es decir, en este capítulo lo que expresa es cómo se ha formado las penas de telediario, ¿no? Que ya las juzgan sin haber sido juzgados por un juez, que es el que tiene que juzgar y el que está en posesión de la justicia, ¿no? El tercer capítulo es un marco grande, un marco general a la información, ¿no? Lo escribe Alberto Palomar, y este capítulo es muy interesante para los periodistas y para los estudiantes de periodismo, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Cuál es el límite de la información, ¿no? ¿Cómo contradice el artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la información, que colisiona con el derecho de la intimidad? En este capítulo, Palomar expone
en qué casos está permitido ofrecer información sobre gente conocida, gente famosa, de parte de la intimidad, ¿no? Siempre y cuando tenga relacionado con los hechos de su profesión y por lo que es famoso. No deben ser noticiosos hechos que le pertenezcan a su ámbito privado, como son familiares, circunstancias personales, etc., ¿no? Y el ordenamiento jurídico establece a interpretación del propio juez, basándose en la propia jurisprudencia, si puede verse afectado el honor de las personas conocidas. Y eso nos pone en las diferentes tertulias de cotidiano, que en muchas ocasiones se sobrepasa ese honor, se sobrepasa ese derecho. El capítulo 4 trata sobre la ciencia ficción a la realidad. Lo escribe América Valenzuela y en el primer punto América expone las consecuencias del dilema moral que consiste en crear coches autónomos, ¿no? En crear si un coche es autónomo, si produce un accidente como ya ha ocurrido, y lo muestra en el ejemplo de Joshua Brown, que falleció mientras conducía un coche autónomo. Entonces, cuando ocurre eso, ¿quién tiene la culpa? Los fabricantes del coche, la persona que va dentro. También refleja, por medio de varias entrevistas, qué pasaría si un coche autónomo tiene que tomar decisiones entre atropellar a gente en un paso de cebra o estamparse contra un árbol para no atropellarlo. En el segundo punto expone la fabricación de soldados para la guerra, de máquinas soldado, y eso produciría un dilema moral porque una máquina no distingue entre soldados y civiles, con lo cual eso y si un soldado tiene la capacidad de decidir. En el tercer punto, si un robot desempeña trabajos, sí debería cotizar a la seguridad social, ¿no? Se le llamaría persona electrónica, que se uniría a la persona jurídica y a la persona física. También hablas, otro punto muy interesante, hablas sobre la geoingeniería para salvaguardar del planeta, es decir, fabricación de nubes artificiales que contrarresten el efecto invernadero y disminuir así la temperatura global del planeta. Y fertilizar las tierras, océanos, etc. En este capítulo, América, como ya habíamos comentado, cómo paliar el efecto invernadero, los árboles artificiales, fertilizar los océanos, como habíamos visto también, cómo tratar si la homeopatía estaba al nivel de la propia medicina a la hora de comprar medicamentos, ¿no? Otro punto fuerte del capítulo es la edición genética de embriones para poder reparar enfermedades genéticas por medio de la modificación del ADN, que es un tema muy interesante, es un tema que está caldente, tiene valoraciones éticas al respecto. Lo mismo que este mismo punto lleva al siguiente, es la crianza de animales modificados genéticamente para que se le puedan incorporar genes para que fabriquen órganos humanos para su trasplante, como por ejemplo cerdos con corazón de humano, o porque las células son muy similares, ¿no? Y América plantea en este capítulo las implicaciones morales que conlleva eso, ¿no? Para mí este capítulo en general ha sido el que más me ha interesado, el que más... no sé, para mí el que más he comprendido realmente, junto con el de Sergio, y poco más, ¿no? Luego el siguiente capítulo, el número 5,
que es Derrumbando el muro de la incomprensión legal, escrito por Almudena Vigil, ¿no? Y en este capítulo trata sobre las dificultades de la comprensión del lenguaje jurídico a la hora de dictar un auto y una sentencia. Si los jueces hacen más comprensibles para el ciudadano el saber al que se enfrenta, a qué se atiene cuando se enfrenta a un juicio, ya sea como acusado o como demandante, ya que está en su legítimo derecho para ello. Pues el abogado necesita saber sus derechos, necesita saber a lo que se atiene y necesita ser a lo que es condenado. De hecho, realiza una encuesta, y esta encuesta releo que sobre la facilidad de comprender los autos, el 39% opinó que es bastante mala esta comprensión. Almudena muestra varios ejemplos sobre la dificultad de comprender el lenguaje jurídico. Otro punto que destaca en el capítulo es destacar el lenguaje periodístico como arma de marketing, ya que cumple el objetivo que es vender ejemplares, aumentar la audiencia, etc., ¿no? Y que lo hacen sobre todo para ganarse el clickbait. Otro punto es la actuación, cómo actúa la abogacía, cómo actúa los tribunales, cómo se incluyen, cómo se introducen en estas redes sociales, en esta modernidad, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de Twitter del Tribunal Supremo cuenta con 41.500 seguidores, ¿no? Y cómo se va aumentando, cómo la justicia se introduce en las nuevas redes sociales. Que esto ya en el último capítulo, en el capítulo 6, que se titula La ley en tiempos enredados, escrito por Enrique Dans, explica Enrique que las dificultades con las que se caracteriza, con los que se encuentra la justicia respecto a las nuevas tecnologías, es decir, cuando sale una nueva tecnología y se producen delitos a través de las nuevas tecnologías, de internet y demás, la justicia está un paso por detrás, con lo cual cuando quiere legislar a esos avances tecnológicos, esos tecnológicos ya han vuelto a aumentar, con lo cual siempre se encuentra por detrás, ¿no? Evidentemente dice que también trata un tema que es sobre el derecho al olvido. Pero cuando tú escribes algo en internet ya queda ahí, con lo cual, si tú intentas hacer que un buscador, porque lo único que hace un buscador es ordenar, indexar la información que encuentra por la red, no puedes ir contra un buscador, ¿no? Ni contra sus filiales en los diferentes países. Pero claro, imagínate que eso fuera posible, entonces empezaría porque han sacado una información tuya por internet que te desprestigia, y luego puedes seguir porque la foto no te gusta, y eso no es así, ¿no? Es decir, como conclusión, como he dicho al principio, este libro está muy bien, es muy interesante para aquellos que estén estudiando periodismo, que estén estudiando derecho, y bueno, que yo lo recomiendo mucho que lo leáis.